Bienvenidos. En este video, estudiaremos un tema controvertido y profundamente relevante, la eutanasia. A medida que la ciencia y la medicina avanzan, nos enfrentamos a preguntas éticas complejas sobre la vida y la muerte. En este contexto, la eutanasia surge como un punto de debate intenso, ya que plantea la cuestión de quién tiene el derecho a decidir cuándo termina la vida. A través de este contenido, descubriremos qué nos dice la Biblia acerca de este tema delicado y controversial, presentando 20 versículos que nos ofrecen sabiduría divina para entender la perspectiva bíblica sobre la vida y la muerte. Acompáñanos en este viaje de reflexión y conocimiento, mientras desentrañamos juntos las enseñanzas de las Escrituras sobre la eutanasia. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este versículo, ubicado en el contexto de la historia de Noé, después del diluvio, constituye una parte crucial del pacto de Dios con la humanidad. Después de la devastación causada por el diluvio, Dios renueva la relación con el hombre, estableciendo nuevas normas y reafirmando la santidad de la vida humana. En este contexto, Génesis 9, 6 aborda el concepto de la justicia y la sacralidad de la vida, destacando que la vida humana no es simplemente biológica, sino profundamente espiritual y reflejo de la imagen de Dios. La frase, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, tiene implicaciones que tocan profundamente temas como la eutanasia. En primer lugar, este versículo afirma el principio de que la vida humana tiene un valor inmenso porque está vinculada directamente a Dios mismo. La vida humana es sagrada, no porque lo declare una ley humana, sino porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Esta expresión teológica no solo subraya la dignidad inherente de cada persona, sino que también establece que cualquier ataque contra la vida humana es, de alguna manera, un ataque contra Dios. En términos de eutanasia, la implicación es clara. Tomar la vida de un ser humano, ya sea en nombre de la compasión o la eficiencia médica, sigue siendo un acto que viola el orden divino. Aquí es importante hacer una distinción. La eutanasia es vista por muchos como una forma de aliviar el sufrimiento extremo, pero bajo esta perspectiva bíblica, cualquier intervención activa que ponga fin a la vida es interpretada como derramamiento de sangre, independientemente de las intenciones detrás del acto. El segundo aspecto de este versículo aborda el tema de la justicia divina. Por el hombre su sangre será derramada. Este principio de retribución refleja un concepto fundamental en la ley del Antiguo Testamento, donde la justicia era vista como una forma de restauración y equidad. Si bien en el contexto moderno podemos considerar que esta retribución es extrema, en la Biblia la idea es que la vida humana es tan valiosa que quitarla injustamente requiere una respuesta proporcional. En el caso de la eutanasia, si una vida se acorta prematuramente, se está actuando fuera de los límites de la justicia divina, ya que se toma una decisión que solo Dios debería tomar. La última frase del versículo, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, es posiblemente la más importante. La Biblia nos enseña que la vida humana tiene una conexión directa con la naturaleza divina. A diferencia de otras criaturas, el ser humano es único porque lleva la imagen de Dios. Esto no significa solo que tenemos una apariencia física similar, sino que compartimos con Dios cualidades como la capacidad de pensar, razonar, amar y, sobre todo, ejercer libre albedrío. En este sentido, la vida humana no es nuestra para disponer de ella como queramos, porque pertenece a Dios. Este principio teológico tiene implicaciones profundas cuando se trata de decisiones sobre el final de la vida, como la eutanasia. Si reconocemos que la vida humana es un reflejo de Dios mismo, entonces cualquier acto que interrumpa esa vida antes de que sea el tiempo de Dios se convierte en una violación de ese reflejo divino. La eutanasia, aunque motivada por el deseo de aliviar el dolor, puede verse como una negación de la oportunidad de Dios de obrar en la vida de una persona hasta su último aliento. En momentos de sufrimiento extremo,
El llamado bíblico no es tomar el control sobre la muerte, sino confiar en el plan de Dios, incluso cuando ese plan no es fácilmente comprensible para nosotros. Número 2. Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. El sexto mandamiento, no matarás, es una declaración breve pero poderosa que ha servido como una base moral para innumerables culturas y sistemas legales a lo largo de la historia. Este mandamiento forma parte de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, y aunque parece simple en su formulación, sus implicaciones son profundas y abarcan mucho más que el simple acto de quitar la vida en situaciones violentas. En el contexto de la eutanasia, este mandamiento nos enfrenta directamente con la realidad de que la vida humana no es nuestra para terminar según nuestros propios criterios. La palabra matarás en hebreo es ratzach, que se refiere específicamente al asesinato premeditado o intencional. Aunque no todas las formas de muerte están cubiertas por este mandamiento, por ejemplo, la legítima defensa o la pena capital en ciertas circunstancias bíblicas, el énfasis está claramente en la protección de la vida inocente. La eutanasia, aunque a menudo se presenta como un acto de compasión, plantea una cuestión moral central. ¿Es justificable acortar la vida de alguien para aliviar el sufrimiento? Según la interpretación bíblica tradicional, cualquier acción intencionada que acorte la vida de una persona puede considerarse una violación de este mandamiento. El sufrimiento, aunque doloroso, no justifica moralmente el acto de matar, ya que la vida humana tiene un valor intrínseco que no disminuye por las circunstancias físicas o emocionales en las que se encuentre una persona. Además, la Biblia a menudo nos llama a ver el sufrimiento desde una perspectiva redentora. En el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús sufrió de manera extrema, y a través de ese sufrimiento, redimió a la humanidad. En este sentido, el sufrimiento no se ve simplemente como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como una parte del viaje humano que, aunque difícil, puede tener un propósito más allá de lo que entendemos. La eutanasia, entonces, puede ser vista como un intento de evitar una parte crucial de la experiencia humana, interrumpiendo lo que podría ser una oportunidad para que Dios obre en la vida de alguien. Este mandamiento también nos lleva a considerar el papel de Dios como el dador y sustentador de la vida. Desde el principio de la Biblia, se deja claro que es Dios quien otorga la vida, Génesis capítulo 2, versículo 7. Y por lo tanto, solo Dios tiene la autoridad para decidir cuándo esa vida debe terminar. La eutanasia, al poner esa decisión en manos humanas, desafía este principio divino, sugiriendo que los seres humanos tienen la capacidad o el derecho de determinar cuándo una vida ha perdido su valor o propósito. Es importante notar que la Biblia también nos llama a cuidar de los enfermos y sufrientes. Santiago capítulo 5, versículo 14, nos dice que cuando alguien está enfermo, debe llamar a los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Esto implica que, en lugar de optar por quitar la vida, nuestra respuesta al sufrimiento debe ser buscar la sanidad y el consuelo divino, confiando en que Dios tiene el control incluso en las situaciones más difíciles. Finalmente, el mandamiento no matarás también nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida en todas sus formas. En un mundo que a menudo mide el valor de una persona por su productividad o bienestar físico, la Biblia nos recuerda que cada vida es valiosa a los ojos de Dios, independientemente de las circunstancias. La eutanasia, al basarse en la idea de que una vida con sufrimiento es menos digna de ser vivida, contradice este principio bíblico fundamental. En lugar de ver el sufrimiento como una razón para terminar una vida, estamos llamados a ver cada vida como un regalo sagrado que debe ser respetado y honrado hasta su conclusión natural. Número 3. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo es una parte esencial del discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de que ingresaran a la tierra prometida. Moisés, como líder de Israel, estaba cerrando su ministerio profético
e instruyendo al pueblo sobre la importancia de seguir los mandamientos de Dios para recibir bendiciones. Aquí presenta una elección clara entre dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El mensaje central es un llamado a elegir la vida, no solo para ellos, sino también para las generaciones futuras. En el contexto de la eutanasia, este versículo resuena de manera poderosa, ya que nos enfrenta con la elección fundamental que Moisés presentó: la vida o la muerte. El énfasis en escoger la vida nos recuerda que la vida es un regalo divino que debe ser preservado y valorado, incluso en circunstancias difíciles. A menudo, la eutanasia se propone como una opción compasiva para aliviar el sufrimiento, pero desde una perspectiva bíblica, el llamado es a elegir la vida, aún en medio de dolor y adversidad. La frase, "a los cielos y a la tierra llamo por testigos", refuerza la solemnidad de esta decisión. En la cultura hebrea, llamar a testigos era una forma de hacer un pacto o acuerdo vinculante. Moisés invoca a los cielos y la tierra como testigos del compromiso que el pueblo debe asumir, una elección entre la vida y la muerte. En este sentido, la vida no es solo una cuestión de supervivencia física, sino de obediencia a Dios y de alinearse con sus mandamientos. Escoger la vida es, en última instancia, una cuestión de fe y confianza en el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecen sugerir lo contrario. La eutanasia, al acortar la vida intencionadamente, contradice este llamado bíblico a escoger la vida. La Biblia nos enseña que, incluso cuando la vida parece insoportable, debemos buscar a Dios para obtener fortaleza, sanidad y esperanza. Moisés insta a Israel a escoger la vida, no solo para ellos, sino también para que vivas tú y tu descendencia. Esto implica que las decisiones que tomamos con respecto a la vida no solo nos afectan a nosotros individualmente, sino también a las generaciones futuras. En el contexto de la eutanasia, esta idea es significativa. El valor que damos a la vida y cómo tratamos el sufrimiento impacta no solo en nuestra vida personal, sino en la forma en que la sociedad ve el valor de la vida en general. Además, este versículo no solo se refiere a la vida física, sino también a la vida espiritual. Escoger la vida es más que simplemente mantenerse vivo. Es escoger vivir en obediencia y alineación con los propósitos de Dios. La eutanasia, aunque motivada por el deseo de acabar con el dolor, puede interpretarse como una falta de confianza en el propósito divino que Dios tiene para una persona. En lugar de buscar aliviar el sufrimiento a través de medios humanos, el llamado de la Biblia es a confiar en que Dios tiene un plan para cada etapa de la vida, incluyendo el final de la misma. Es crucial destacar que la Biblia no niega la realidad del sufrimiento. De hecho, está llena de ejemplos de personas que enfrentaron un dolor extremo, como Job, Pablo y el mismo Jesús. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, el llamado es a seguir escogiendo la vida y confiar en la providencia de Dios. Incluso cuando la muerte parece una solución más fácil o compasiva, la Biblia nos insta a valorar la vida, a ver el sufrimiento desde una perspectiva eterna y a confiar en el plan que Dios tiene para nosotros, incluso en nuestras debilidades y sufrimientos. Número 4. Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Salmo 139 es una profunda reflexión sobre la omnisciencia, omnipresencia y poder creador de Dios. En estos versículos específicos, el salmista expresa asombro y admiración por la maravillosa complejidad del proceso de creación de la vida humana. Este pasaje nos ofrece una de las descripciones más conmovedoras y detalladas de la visión bíblica de la vida humana como obra maestra de Dios, desde su concepción hasta su plenitud. La frase, porque tú formaste mis entrañas, es un reconocimiento directo de que Dios es el creador soberano de cada vida humana.
El salmista reconoce que su existencia no es un accidente ni el resultado del azar, sino un acto intencional y creativo de Dios. Cada persona, desde el momento de su concepción, es formada por las manos de Dios, lo que le confiere un valor y una dignidad inigualables. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos invita a considerar que la vida, incluso cuando se encuentra en un estado de debilidad o sufrimiento, sigue siendo obra de Dios, y por lo tanto, no debe ser tratada como algo que podamos interrumpir a nuestra discreción. La expresión «te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras», subraya el asombro del salmista ante la complejidad y belleza de la vida humana. En lugar de ver la fragilidad del cuerpo humano como algo despreciable o indigno, el salmista la celebra como un testimonio del poder y la sabiduría de Dios. Este enfoque contrasta con la visión de la eutanasia, que a menudo considera que una vida debilitada o enferma ha perdido su valor o dignidad. Desde la perspectiva bíblica, la dignidad humana no depende de la salud física o la capacidad funcional, sino del hecho de que cada persona es una obra maravillosa de Dios. La declaración, «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado», señala la profunda conexión que Dios tiene con cada vida desde sus etapas más tempranas. Incluso cuando el cuerpo humano aún no es visible para los ojos humanos, Dios lo conoce y lo forma en el vientre materno. Esta visión de la vida humana, como algo visto y conocido por Dios desde el principio, implica que cada etapa de la vida, desde el embrión hasta la vejez, tiene un valor intrínseco. En el debate sobre la eutanasia, este versículo sugiere que la vida humana sigue siendo valiosa y conocida por Dios, incluso en momentos de debilidad extrema o enfermedad terminal. El salmista continúa: «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Aquí, el salmista introduce la idea de que Dios no solo forma la vida humana, sino que también tiene un plan para ella. Cada detalle de la vida de una persona está registrado en el libro de Dios, lo que significa que nada en la vida de alguien es accidental o sin propósito. Incluso las dificultades y el sufrimiento están, de alguna manera, dentro del conocimiento y plan de Dios. En el contexto de la eutanasia, este versículo presenta un desafío. Si creemos que Dios tiene un plan para cada vida, ¿cómo podemos justificar interrumpir ese plan antes de que llegue a su fin natural? Aunque el sufrimiento puede ser insoportable en algunos casos, la Biblia nos invita a confiar en que Dios conoce nuestras vidas mejor de lo que nosotros mismos las conocemos, y que incluso en medio del dolor, Él tiene un propósito que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida en todas sus etapas. El salmista celebra la creación divina desde el vientre materno, sugiriendo que cada momento de la vida humana es valioso a los ojos de Dios. La eutanasia, al optar por terminar una vida debido a sufrimiento o incapacidad, corre el riesgo de minimizar este valor intrínseco que Dios otorga a la vida. En lugar de ver la fragilidad o el dolor como una razón para acortar la vida, este pasaje nos llama a ver la vida como algo que debe ser protegido y valorado, confiando en que Dios tiene un propósito para cada día que vivimos. Número 5. Eclesiastés. Capítulo 8, versículo 8. Ningún hombre tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Este versículo de Eclesiastés aborda una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el ciclo de la vida y la muerte. No tenemos control sobre el momento exacto en que nuestra vida termina. En este contexto, Salomón, el autor de Eclesiastés, reflexiona sobre los límites del poder humano frente a los designios divinos. En un libro que explora la vanidad de muchas actividades humanas y la inevitabilidad de la muerte, este versículo destaca que el poder último sobre la vida y la muerte reside en Dios, no en los seres humanos. El primer aspecto clave es la frase «Ningún hombre tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu». Aquí, el espíritu puede interpretarse como la esencia de la vida, ese aliento vital que Dios insufla en cada ser humano, como lo menciona Génesis capítulo 2, versículo 7.
cuando Dios creó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida. Salomón señala que, aunque los seres humanos intenten aferrarse a la vida, en última instancia, no tienen el poder de prolongar indefinidamente la existencia. Esta idea es profundamente relevante en el contexto de la eutanasia. Los avances médicos modernos permiten prolongar la vida de manera artificial, pero el versículo nos recuerda que, a pesar de todo, no tenemos un control absoluto sobre el espíritu. No es nuestro derecho o capacidad decidir cuándo detener la vida de manera intencionada. La segunda parte del versículo, ni potestad sobre el día de la muerte, refuerza esta verdad. No podemos predecir con exactitud cuándo moriremos, ni tampoco tenemos la autoridad para determinar cuándo debemos morir. Este pensamiento resalta la soberanía de Dios sobre el ciclo de vida y muerte. En una sociedad moderna donde la eutanasia a menudo se justifica como un medio para controlar el final de la vida, este versículo nos invita a reconocer los límites de nuestra autoridad en estas decisiones. Dios, quien es el dador de la vida, es también quien determina cuándo esa vida debe concluir. El tema subyacente en este versículo es la humildad ante la soberanía de Dios. En un mundo donde la tecnología y la medicina nos han dado un sentido cada vez mayor de control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, Salomón nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestro control. La muerte es uno de esos aspectos de la vida que no podemos evitar ni manipular a voluntad. En lugar de ver la muerte como algo que debemos apresurar en momentos de dolor o sufrimiento, este versículo sugiere que debemos aceptar nuestra incapacidad para controlarla y confiar en los tiempos de Dios. Otra implicación importante de este versículo es que la vida, al ser tan incierta, debe ser vivida con reverencia y gratitud. Al no tener potestad sobre el día de nuestra muerte, se nos recuerda que cada día de vida es un regalo. La eutanasia, al permitir que una persona o un médico decida cuándo terminar la vida, desafía esta noción de la vida como un don divino que debe ser vivido plenamente hasta el momento en que Dios determine su fin. La Biblia nos insta a confiar en los planes de Dios, incluso cuando estos planes involucran sufrimiento y dolor. La eutanasia, al intentar acortar ese sufrimiento, puede verse como una forma de evitar esta confianza en los tiempos divinos. Además, Eclesiastés es un libro que reflexiona sobre la futilidad de muchas actividades humanas y la inevitabilidad de la muerte. El autor enfatiza repetidamente que hay cosas sobre las que simplemente no tenemos control, y la muerte es una de ellas. Este versículo, en particular, nos llama a aceptar la limitación de nuestro poder frente a la muerte. En lugar de luchar por el control final sobre nuestra vida, se nos invita a vivir con sabiduría, reconociendo que el poder sobre el espíritu y el día de nuestra muerte está en manos de Dios. La eutanasia, al intentar tomar ese control, puede ir en contra de esta enseñanza bíblica de aceptar la soberanía de Dios en todas las cosas, incluidas las que no comprendemos completamente. Número 6. Isaías capítulo 46, versículo 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y os guardaré. En este versículo Dios hace una promesa poderosa y consoladora a su pueblo. Él estará con nosotros y nos sostendrá desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Este versículo se encuentra en un contexto en el que Dios está reafirmando su supremacía sobre los ídolos falsos y recordando a Israel que Él es el único Dios verdadero, quien ha sido su protector y cuidador desde su juventud y continuará siéndolo en su vejez. La frase «hasta la vejez yo mismo» subraya que el cuidado de Dios no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. Dios promete estar con su pueblo durante todas las etapas de la vida, incluida la vejez, cuando el cuerpo se vuelve más débil y frágil. En el contexto de la eutanasia, este versículo tiene una profunda relevancia. A menudo, la eutanasia se discute en relación con personas mayores o aquellas que sufren enfermedades terminales. Sin embargo, este versículo nos recuerda que incluso en esos momentos de debilidad, Dios no abandona a su pueblo. La promesa divina es que Él nos cuidará hasta el último momento de nuestra vida. La expresión «y hasta las canas os soportaré yo» refleja la idea de que Dios no solo está presente en nuestra vida, sino que activamente nos sostiene.
soportar en este contexto implica llevar una carga, y Dios está diciendo que Él llevará la carga de su pueblo, incluso en su vejez. Esto nos invita a confiar en el cuidado de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, en lugar de buscar soluciones humanas para poner fin a la vida. En lugar de recurrir a la eutanasia para aliviar el sufrimiento, este versículo nos llama a confiar en que Dios llevará nuestras cargas, incluso cuando nos sintamos más débiles y vulnerables. La siguiente parte del versículo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y os guardaré, nos recuerda que Dios es el creador de nuestras vidas, y como tal, tiene un interés personal en nosotros. Él no solo nos creó, sino que también promete llevarnos y sostenernos a lo largo de nuestra vida. La idea de que Dios nos llevará implica que Él es quien nos guía a través de los desafíos y dificultades, incluso en los momentos de enfermedad y sufrimiento. En el contexto de la eutanasia, este versículo sugiere que no debemos tomar la decisión de poner fin a nuestras vidas, porque Dios está comprometido a llevarnos a través de esos momentos difíciles. La promesa final del versículo, os guardaré, es especialmente significativa. Dios no solo promete sostenernos, sino también protegernos. Esto implica que, incluso en los momentos de mayor debilidad y sufrimiento, estamos bajo el cuidado y la protección de Dios. Aunque el dolor y la enfermedad pueden hacernos sentir vulnerables e indefensos, este versículo nos asegura que Dios no nos abandonará. En lugar de recurrir a la eutanasia para escapar del sufrimiento, este versículo nos invita a confiar en que Dios nos guardará y nos protegerá hasta el final de nuestras vidas. Este versículo también habla de la fidelidad de Dios. A lo largo de la Biblia, Dios es descrito como un Padre amoroso que cuida de su pueblo desde el nacimiento hasta la muerte. La eutanasia, al tratar de acortar el final de la vida, puede verse como una falta de confianza en la fidelidad de Dios. Este versículo nos recuerda que Dios está con nosotros en cada etapa de la vida, incluidas aquellas que pueden parecer las más difíciles o dolorosas. Él es fiel para sostenernos y cuidarnos, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable. Número 7. Jeremías. Capítulo 1. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo es uno de los más poderosos en las Escrituras cuando se trata de la santidad de la vida humana y el conocimiento previo de Dios sobre cada persona. En este pasaje, Dios habla directamente a Jeremías, recordándole que su vida y su propósito fueron diseñados por Él incluso antes de su concepción. Aunque Dios se dirige específicamente a Jeremías en este contexto, el principio que transmite es aplicable a todos los seres humanos. Cada vida tiene un propósito divino y es conocida por Dios antes de nacer. La frase, antes que te formase en el vientre te conocí, refleja el conocimiento profundo y anticipado de Dios sobre cada persona. Esto no solo enfatiza que Dios es el creador de la vida, sino que también nos muestra que nuestras vidas no comienzan con nuestra concepción o nacimiento, sino en el corazón y la mente de Dios. En el contexto de la eutanasia, esta verdad es particularmente relevante. A menudo, la eutanasia se justifica cuando se percibe que una vida ha perdido su valor o propósito debido al sufrimiento o la incapacidad. Sin embargo, este versículo nos recuerda que la vida humana tiene un valor y un propósito mucho más allá de lo que podemos ver o experimentar en un momento dado. Incluso cuando la vida parece estar marcada por el dolor o la debilidad, sigue siendo sagrada y conocida por Dios desde el principio. La siguiente frase, y antes que nacieses te santifiqué, nos habla del acto de consagración divina. En el caso de Jeremías, esto significa que Dios lo apartó para una misión específica como profeta, pero el principio aquí es que cada vida tiene un propósito sagrado. La palabra santifiqué implica que Dios tiene un plan único para cada individuo, y este plan es digno de respeto. La eutanasia, al poner fin a una vida antes de su curso natural, puede interrumpir el plan divino que Dios tiene para esa persona. Aunque los seres humanos pueden no entender completamente ese propósito, el llamado es a confiar en que cada vida es parte de un diseño mayor que pertenece a Dios, no a nosotros. La frase final del versículo,
te di por profeta a las naciones. Resalta la misión específica que Dios tenía para Jeremías, pero también nos invita a reflexionar sobre el propósito de cada vida humana. Aunque no todos somos llamados a ser profetas, el hecho de que Dios tenga un plan para nosotros desde antes de nuestro nacimiento subraya la importancia de cada vida, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. En momentos de dolor o sufrimiento extremo, es fácil olvidar o cuestionar si nuestra vida tiene algún propósito. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y este propósito no es algo que debamos interrumpir o minimizar a través de decisiones como la eutanasia. Desde la perspectiva de este versículo, la vida humana no es solo biológica, sino espiritual y destinada a cumplir un plan divino. Aunque las pruebas y el sufrimiento pueden nublar nuestra comprensión de ese plan, no nos corresponde decidir cuándo una vida debe terminar. La eutanasia, al permitir que los seres humanos tomen esa decisión, puede ir en contra de esta visión bíblica del valor sagrado y preordenado de la vida. Este versículo también ofrece consuelo a quienes sufren o enfrentan la perspectiva de una enfermedad terminal o una discapacidad grave. Jeremías capítulo 1, versículo 5, nos asegura que nuestras vidas son conocidas y valoradas por Dios, incluso cuando estamos en nuestras etapas más frágiles. A menudo, en momentos de dolor, las personas pueden sentir que su vida ha perdido su sentido o valor, pero este versículo nos asegura que, para Dios, cada vida tiene un valor inestimable, independientemente de las circunstancias externas. Número 8. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Este versículo es parte de un discurso más amplio que Jesús da sobre su papel como el buen pastor. En este pasaje, Jesús establece un contraste entre el ladrón y él mismo, quien es el dador de la vida. El ladrón representa a Satanás o cualquier fuerza que busca destruir la vida humana, mientras que Jesús se presenta como aquel que da vida en su plenitud. Este versículo tiene profundas implicaciones para temas como la eutanasia, ya que pone de relieve la diferencia entre las fuerzas que buscan terminar con la vida y la misión de Jesús de traer vida plena y abundante. La primera parte del versículo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, resalta el propósito destructivo de las fuerzas malignas en el mundo. El ladrón, en este contexto, es visto como cualquier cosa que se oponga al plan de Dios para la vida humana, incluyendo a Satanás, el pecado, la muerte, y todo lo que roba el gozo y la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. En el contexto de la eutanasia, este versículo es significativo porque nos recuerda que cualquier acto que termine con la vida humana, especialmente de manera intencional, puede estar alineado con estas fuerzas destructivas. La vida, según la Biblia, es sagrada, y cualquier intento de acortarla intencionalmente puede ser visto como parte de este esfuerzo por hurtar, matar y destruir. En contraste, Jesús dice, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Aquí, la misión de Jesús queda clara. Él vino al mundo no solo para salvarnos del pecado, sino para darnos una vida plena y significativa. La vida en abundancia no se refiere únicamente a la vida eterna en el cielo, sino también a una vida que tiene significado y propósito en la tierra. Aunque el sufrimiento y la enfermedad son realidades difíciles, este versículo sugiere que incluso en medio del dolor, hay un propósito y una plenitud que podemos experimentar a través de Cristo. La eutanasia, al poner fin a una vida, puede verse como una negación de esa posibilidad de experimentar la vida abundante que Jesús ofrece, incluso en medio del sufrimiento. La palabra vida en griego es zoe, que en el Nuevo Testamento a menudo se refiere no solo a la vida biológica, sino a una vida plena y espiritual que está en comunión con Dios. Jesús no vino solo para prolongar la existencia física, sino para ofrecer una vida que esté llena de propósito, gozo y significado. En momentos de dolor o enfermedad terminal, puede parecer que la vida ha perdido su valor o significado, pero este versículo nos invita a ver la vida desde una perspectiva divina. Aunque el cuerpo sufra, nuestra vida en Cristo tiene un valor intrínseco y un propósito que va más allá de lo físico. La eutanasia,
al poner fin a la vida física, puede evitar que las personas experimenten la plenitud de esa vida espiritual que Jesús promete. Otro aspecto importante de este versículo es la idea de la esperanza. Jesús, al ofrecer vida en abundancia, nos invita a tener esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. La eutanasia a menudo se presenta como una solución cuando ya no hay esperanza, cuando el sufrimiento parece insoportable o cuando no hay cura médica disponible. Sin embargo, este versículo nos recuerda que, en Cristo, siempre hay esperanza de una vida plena, ya sea en este mundo o en el venidero. La vida abundante que Jesús ofrece no está limitada por las circunstancias físicas, sino que es una realidad espiritual que puede ser experimentada incluso en medio del sufrimiento. La eutanasia, en muchos casos, puede ser vista como una falta de fe en esta promesa de vida abundante. En lugar de ver la vida como algo que debe ser preservado y valorado, la eutanasia sugiere que el sufrimiento anula el valor de la vida. Sin embargo, este versículo nos llama a ver más allá del dolor y a confiar en que, en Cristo, cada vida tiene un valor y un propósito, incluso en sus momentos más difíciles. Número 9. Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este versículo es parte de una exhortación de Pablo a los cristianos en Roma acerca de la importancia de vivir para el Señor en todas las circunstancias. El contexto de este capítulo trata sobre no juzgar a otros por cuestiones secundarias de la fe, como la comida o las festividades, pero este versículo en particular tiene un alcance más amplio, ya que se refiere al propósito último de la vida y la muerte de un creyente. La declaración de que tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor tiene profundas implicaciones, especialmente cuando se reflexiona sobre temas como la eutanasia. La primera parte del versículo, si vivimos, para el Señor vivimos, subraya la idea de que nuestra vida como creyentes no nos pertenece, sino que debe ser vivida para el Señor. En otras palabras, cada momento de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, tiene un propósito que va más allá de nuestros deseos y planes personales. En el contexto de la eutanasia, esta verdad es crucial. La decisión de terminar con la vida para aliviar el sufrimiento puede verse como un intento de recuperar el control sobre nuestras circunstancias, pero este versículo nos recuerda que nuestra vida está en manos de Dios. Vivir para el Señor significa que cada día que se nos concede es un don de Dios y debe ser vivido con un sentido de propósito y gratitud, incluso en medio del sufrimiento. La segunda parte del versículo, y si morimos, para el Señor morimos, nos recuerda que, al igual que la vida, la muerte también tiene un propósito divino. La muerte no es simplemente el final de la vida biológica, sino una transición en la que seguimos perteneciendo a Dios. En el contexto de la eutanasia, esta verdad es fundamental. Al apresurar la muerte, podemos estar privándonos de la oportunidad de experimentar la gracia y el propósito de Dios en nuestras vidas, incluso en nuestros momentos finales. Pablo nos recuerda que, como creyentes, incluso en la muerte seguimos siendo del Señor, y no debemos apresurar ese momento con nuestras propias manos. El versículo concluye con la afirmación, del Señor somos. Esta es una declaración poderosa de propiedad y pertenencia. Como seres creados por Dios y redimidos por Cristo, nuestra vida y muerte están en sus manos. Este concepto de pertenencia es clave cuando consideramos la eutanasia. Si nuestras vidas no nos pertenecen, sino que son de Dios, entonces no tenemos el derecho de acortar esa vida, incluso si enfrentamos sufrimiento. La eutanasia, aunque motivada por el deseo de aliviar el dolor, puede verse como una negación de esta verdad bíblica de que nuestra vida y muerte están bajo el control soberano de Dios. Este versículo también tiene implicaciones sobre cómo vemos el sufrimiento y el final de la vida. En lugar de ver el dolor y la enfermedad terminal como razones para acortar la vida, Pablo nos llama a recordar que tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Incluso en nuestros momentos más oscuros, seguimos siendo suyos, y nuestras vidas siguen teniendo un propósito. La eutanasia, al intentar poner fin al sufrimiento,
puede estar negando la oportunidad de experimentar la gracia de Dios en medio de ese sufrimiento. Número 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje es uno de los textos más profundos del apóstol Pablo sobre la dignidad del cuerpo humano en el cristianismo. Pablo enseña que el cuerpo de un creyente no es simplemente carne y hueso, sino que es el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios mismo. Esta enseñanza tiene implicaciones significativas cuando se trata de temas éticos como la eutanasia, ya que nos desafía a reconsiderar cómo vemos nuestro cuerpo y nuestra vida física. La frase «vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo» subraya la idea de que el cuerpo humano tiene un valor sagrado porque es el lugar donde el Espíritu de Dios habita. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén era el lugar donde Dios residía de manera especial y era tratado con el mayor respeto y reverencia. Pablo traslada esa idea al cuerpo humano, diciendo que cada creyente, como templo del Espíritu Santo, debe tratar su cuerpo con el mismo respeto y reverencia. En el contexto de la eutanasia, este concepto es crucial. Si nuestro cuerpo es un templo sagrado, entonces no tenemos el derecho de destruirlo o acortarle la vida, independientemente del sufrimiento o las dificultades que enfrentemos. La siguiente frase, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, refuerza la idea de que el cuerpo y la vida misma no son propiedad nuestra, sino que nos han sido dados por Dios. Esto sugiere que no tenemos el control absoluto sobre nuestras vidas y cuerpos. La eutanasia, al intentar poner fin a la vida de manera intencionada, puede ser vista como una violación de este principio, ya que se basa en la idea de que el individuo tiene el derecho de decidir cuándo y cómo su vida debe terminar. Sin embargo, según este versículo, nuestros cuerpos y nuestras vidas son un don de Dios y deben ser tratados con el respeto y la dignidad que merece algo sagrado. La frase, no sois vuestros, es una de las más poderosas en este pasaje. Nos recuerda que nuestras vidas no nos pertenecen, hemos sido comprados por precio. Este precio, en el contexto cristiano, es el sacrificio de Cristo en la cruz. A través de su muerte, Jesús compró nuestra redención, y ahora pertenecemos a Dios en cuerpo y alma. Este concepto de pertenencia es crucial cuando reflexionamos sobre la eutanasia. Si nuestras vidas han sido compradas por Cristo, entonces no tenemos el derecho de poner fin a esa vida según nuestros propios criterios. La eutanasia, aunque motivada por la compasión, puede verse como una negación de esta verdad de que nuestras vidas son un regalo de Dios que debemos cuidar y respetar hasta el final. La conclusión de este pasaje, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, subraya el propósito último de nuestra vida física y espiritual, glorificar a Dios. Incluso en medio del sufrimiento y la enfermedad, el llamado de Pablo es a glorificar a Dios con nuestras vidas. La eutanasia, al terminar con la vida antes de tiempo, puede evitar que una persona continúe glorificando a Dios, incluso en sus momentos finales. Aunque el dolor puede hacer que la vida parezca menos digna, este versículo nos invita a ver cada momento de la vida como una oportunidad para glorificar a Dios, incluso en el sufrimiento. Este pasaje también nos desafía a reflexionar sobre el valor del cuerpo físico en el cristianismo. A diferencia de otras filosofías que ven el cuerpo como algo separado del espíritu, el cristianismo enseña que el cuerpo es una parte integral de quienes somos. La eutanasia, al poner fin al cuerpo, también pone fin a la oportunidad de que esa persona continúe viviendo para glorificar a Dios en el cuerpo y el espíritu. Pablo nos llama a tratar nuestro cuerpo con reverencia y a vivir de manera que glorifique a Dios en todas las etapas de la vida, incluidas aquellas que están marcadas por el sufrimiento y la enfermedad. Número 11. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Este versículo es parte de una carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en la cual habla sobre las dificultades y sufrimientos que enfrenta como seguidor de Cristo. Pablo, a menudo, experimentaba persecuciones, enfermedades y sufrimiento físico, lo que lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo físico frente al espíritu. El contraste entre el hombre exterior y el hombre interior es clave en este versículo y tiene profundas implicaciones en temas como la eutanasia. La primera frase, por tanto, no desmayamos, es un llamado a la perseverancia en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Pablo, a pesar de haber enfrentado innumerables dificultades físicas, insiste en que no debemos desmayar ni perder la esperanza. En el contexto de la eutanasia, esta exhortación a no desmayar adquiere una relevancia especial. Muchas veces, las personas que consideran la eutanasia lo hacen porque sienten que han llegado al límite de su sufrimiento, tanto físico como emocional. Sin embargo, este versículo nos llama a mantener la esperanza y la fe, incluso en momentos de gran sufrimiento, porque nuestra esperanza no está en las circunstancias físicas, sino en la renovación que Dios ofrece a nuestro ser interior. La siguiente parte del versículo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, describe la inevitable realidad del deterioro físico. Pablo no niega que el cuerpo sufre y que, con el tiempo, todos enfrentamos la fragilidad física. En este sentido, él reconoce la realidad de la enfermedad, la vejez y el sufrimiento. Sin embargo, el enfoque de Pablo no está en el sufrimiento físico, sino en lo que ocurre en el hombre interior. El desgaste del cuerpo es inevitable en este mundo caído, pero no es la única realidad de la vida. En el contexto de la eutanasia, este reconocimiento del desgaste físico es crucial, ya que muchas veces la decisión de terminar con la vida se basa en la percepción de que el cuerpo ya no tiene fuerzas ni valor. Sin embargo, este versículo nos llama a ver más allá del cuerpo físico. Pablo continúa diciendo, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta afirmación es una declaración poderosa sobre la vida espiritual. Aunque el cuerpo físico se debilita y eventualmente muere, el espíritu puede renovarse cada día. En Cristo, hay una vida interior que no se ve afectada por el deterioro del cuerpo. Esta renovación diaria del hombre interior es una realidad para los creyentes que viven en comunión con Dios. En el contexto de la eutanasia, este versículo es un recordatorio de que, aunque el cuerpo sufra, la vida espiritual sigue teniendo valor y propósito. La eutanasia, al terminar con la vida física, puede evitar que una persona experimente esta renovación diaria que Dios ofrece. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre el sufrimiento temporal y la gloria eterna. Pablo habla de la renovación del espíritu como una realidad continua, a pesar de las dificultades físicas. Esto sugiere que, aunque el sufrimiento es real, es temporal, y no debe ser la razón para poner fin a una vida, la eutanasia, al enfocarse en el alivio inmediato del sufrimiento, puede ignorar la promesa de renovación espiritual que Dios ofrece, incluso en medio del dolor. En lugar de apresurar el final de la vida, este versículo nos llama a confiar en que Dios está obrando en nosotros de maneras que van más allá de lo que podemos ver o sentir físicamente. Número 12. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, es una de las declaraciones más claras y poderosas sobre cómo los cristianos deben ver la vida y la muerte. En este pasaje, Pablo expresa su total dedicación a Cristo, tanto en la vida como en la muerte. La frase «el vivir es Cristo» indica que la vida de Pablo está completamente centrada en Cristo, mientras que «el morir es ganancia» refleja la perspectiva de Pablo sobre la muerte como una transición hacia una vida eterna en la presencia de Dios. La primera parte del versículo, «para mí el vivir es Cristo», describe la misión y propósito fundamental de la vida de Pablo. Para él, cada día de su vida está dedicado a servir y honrar a Cristo. Vivir para Cristo significa que todas sus acciones, decisiones y sufrimientos están dirigidos a glorificar a Jesús. En el contexto de la eutanasia, este enfoque es clave.
Muchas veces, la decisión de poner fin a la vida se basa en la idea de que la vida ya no tiene propósito o significado debido al sufrimiento. Sin embargo, este versículo nos recuerda que, para el creyente, cada momento de la vida tiene un propósito, incluso en medio del dolor. Vivir es una oportunidad para servir a Cristo, y esa oportunidad no se detiene cuando enfrentamos dificultades físicas. La segunda parte del versículo, y el morir es ganancia, refleja una de las verdades más profundas del cristianismo. La muerte no es el final, sino una ganancia. Para Pablo, morir significa estar en la presencia de Cristo, lo que es una experiencia infinitamente mejor que cualquier sufrimiento en esta vida. Sin embargo, es importante destacar que Pablo no ve la muerte como algo que debe ser apresurado. Aunque considera que morir es ganancia, también reconoce que mientras esté vivo, tiene una misión que cumplir en la tierra. En el contexto de la eutanasia, este versículo plantea una pregunta crucial. Si morir es ganancia, ¿por qué no apresurar la muerte? La respuesta está en el propósito de la vida en Cristo. Aunque la muerte trae la ganancia de estar con Cristo, nuestra vida en la tierra sigue teniendo un propósito hasta que Dios determine su fin. Pablo no buscaba la muerte, aunque la veía como una ganancia. En lugar de eso, aceptaba la vida con todo su sufrimiento, porque sabía que mientras viviera, podría seguir glorificando a Cristo. La eutanasia, al poner fin a la vida antes de tiempo, puede interrumpir este proceso de glorificación de Cristo en medio del sufrimiento. Para Pablo, la vida tenía valor porque le daba la oportunidad de servir a Cristo, y esta oportunidad no debía ser acortada ni desperdiciada, incluso cuando el sufrimiento físico era intenso. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la esperanza cristiana. Mientras que el mundo ve la muerte como el final de la vida, el cristianismo la ve como el comienzo de una vida en la presencia de Dios. Sin embargo, este versículo también nos recuerda que la muerte solo es una ganancia si ocurre en el tiempo y propósito de Dios. La eutanasia, al apresurar la muerte, puede ir en contra del plan de Dios para una vida. Pablo, aunque sufría, no buscaba acortar su vida, sino que confiaba en que Dios tenía un propósito para cada día que vivía. Número 13. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo en la carta a los Hebreos establece una verdad fundamental sobre la naturaleza de la vida y la muerte desde la perspectiva bíblica. Cada ser humano tiene una vida finita y enfrentará un juicio final. Esta afirmación está enraizada en el concepto de que la vida no es un ciclo interminable, ni una experiencia que podamos manipular según nuestros propios deseos. La vida y la muerte están determinadas por Dios, y cada persona, tras su muerte, se enfrentará a un juicio ante Él. La frase «está establecido para los hombres que mueran una sola vez» es un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte física. Este versículo subraya que la muerte es parte del plan divino para la humanidad. Aunque en la Biblia hay excepciones, como Elías y Enoc, que no experimentaron la muerte física, la regla general para la humanidad es que cada persona vivirá una sola vida y experimentará una sola muerte. En el contexto de la eutanasia, esta verdad es fundamental. La eutanasia, al apresurar la muerte, intenta alterar el curso natural de la vida que Dios ha establecido. Si creemos que nuestra vida y muerte están en manos de Dios, no debemos interferir con ese momento establecido por Él. La vida es sagrada, y aunque la muerte es inevitable, no nos corresponde a nosotros decidir cuándo y cómo debe ocurrir. La segunda parte del versículo, y después de esto el juicio, introduce una verdad teológica clave en el cristianismo. Después de la muerte, todas las personas deberán rendir cuentas a Dios. Este juicio no solo tiene que ver con nuestras acciones durante la vida, sino también con la forma en que vivimos nuestra vida, incluyendo cómo enfrentamos el sufrimiento y la muerte. En el contexto de la eutanasia, este juicio es relevante porque nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos ante Dios en cuanto a cómo tratamos la vida. Terminar la vida de manera intencional para evitar el sufrimiento puede parecer una solución humana, pero este versículo nos recuerda que, después de la muerte, enfrentaremos el juicio de Dios por nuestras decisiones.
Cada vida es un don divino, y debemos vivirla con la conciencia de que daremos cuenta ante Dios por cómo la vivimos y cómo la tratamos. Este versículo también nos desafía a considerar el valor eterno de la vida humana. La vida no es simplemente una serie de experiencias físicas que terminan con la muerte. La Biblia enseña que la muerte es el umbral que nos lleva al juicio y a la eternidad. Esto significa que la manera en que tratamos la vida y la muerte tiene implicaciones más allá de lo inmediato. La eutanasia, al acortar la vida de una persona, puede privarla de la oportunidad de experimentar plenamente la obra de Dios en su vida hasta el final natural de sus días. Este versículo nos llama a recordar que cada día de nuestra vida es valioso a los ojos de Dios y que nuestras decisiones con respecto a la vida tienen consecuencias eternas. Además, este versículo refuerza el principio de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. La muerte no es simplemente el resultado de un fallo biológico, sino un momento que Dios ha determinado. La eutanasia, al permitir que los seres humanos decidan cuándo debe terminar una vida, desafía esta soberanía. Si creemos que Dios es el Señor de la vida y la muerte, debemos confiar en que Él tiene un propósito para cada día que vivimos, incluso en el sufrimiento. La eutanasia, aunque puede parecer una solución compasiva, puede ir en contra de la confianza que Dios nos llama a tener en sus tiempos perfectos. Número 14. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este versículo en la carta de Santiago es una instrucción directa sobre cómo los creyentes deben tratar con la enfermedad y el sufrimiento. En lugar de recurrir a soluciones humanas, como la eutanasia, este versículo nos llama a buscar la intervención divina a través de la oración y la comunidad de fe. La enfermedad y el sufrimiento son realidades dolorosas de la vida, pero Santiago nos ofrece una perspectiva diferente. En lugar de ver la enfermedad como algo que debe ser evitado a toda costa, nos invita a ver el sufrimiento como una oportunidad para buscar la sanidad y el consuelo de Dios. La primera parte del versículo, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, reconoce la realidad de la enfermedad en la vida de los creyentes. La Biblia no ignora el hecho de que la enfermedad, la debilidad y el dolor son parte de la experiencia humana. Sin embargo, en lugar de ofrecer una solución rápida o fácil, Santiago nos llama a llevar nuestras enfermedades ante la comunidad de fe y ante Dios. En el contexto de la eutanasia, este versículo es particularmente relevante. A menudo, la eutanasia se justifica como una forma de aliviar el sufrimiento físico y emocional causado por una enfermedad incurable. Sin embargo, este versículo nos invita a no tomar el control sobre la vida y la muerte en nuestras propias manos, sino a confiar en Dios y en la comunidad de fe para que nos apoyen en momentos de debilidad. La siguiente parte del versículo, llame a los ancianos de la iglesia, resalta la importancia de la comunidad de fe en momentos de enfermedad. Santiago no nos llama a enfrentar la enfermedad solos, sino a buscar el apoyo de aquellos que son líderes espirituales y de la comunidad. La eutanasia, al acortar la vida de una persona, puede ser vista como una decisión que se toma en aislamiento, sin tener en cuenta el valor del apoyo comunitario y espiritual en los momentos más difíciles. Este versículo nos recuerda que la respuesta bíblica al sufrimiento no es la muerte, sino el cuidado y la intercesión de la comunidad de fe. Santiago continúa diciendo, y oren por él. La oración es presentada como la respuesta principal a la enfermedad. La oración es una forma de poner nuestras necesidades y sufrimientos en manos de Dios, confiando en que Él tiene el poder para sanar, consolar y acompañarnos en nuestras dificultades. La eutanasia, en muchos casos, puede ser vista como una falta de confianza en el poder de Dios para actuar en nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento extremo. Este versículo nos invita a recordar que Dios es soberano sobre nuestras vidas y que a través de la oración podemos encontrar fortaleza, paz y sanidad, ya sea física o espiritual. La última parte del versículo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, introduce el acto simbólico de la unción con aceite, que en el contexto bíblico representa la sanidad y la presencia del Espíritu Santo.
La unción con aceite es un acto de fe que simboliza la intervención de Dios en la vida de la persona enferma. En lugar de ver la enfermedad como una razón para poner fin a la vida, este versículo nos llama a buscar la sanidad y la intervención divina, confiando en que Dios puede obrar en cualquier circunstancia. La eutanasia, al intentar acortar la vida para evitar el sufrimiento, puede impedir que una persona experimente la sanidad espiritual que Dios ofrece, incluso si esa sanidad no se manifiesta físicamente. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la sanidad en la Biblia. Aunque Santiago habla de la sanidad física, también hay un componente espiritual en la sanidad que Dios ofrece. La eutanasia, al centrarse únicamente en el alivio del sufrimiento físico, puede pasar por alto el hecho de que Dios también ofrece sanidad espiritual, incluso en medio de la enfermedad terminal. La unción con aceite y la oración en el nombre del Señor son actos de fe que invitan a la presencia de Dios en los momentos más difíciles, recordándonos que el sufrimiento no es el fin, sino una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios de maneras que quizás no esperamos. Número 15. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo está situado en el capítulo final del Apocalipsis, en el cual se describe la culminación de la historia humana y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un versículo lleno de esperanza y consuelo para aquellos que sufren, ya que ofrece la promesa de un futuro en el cual todo sufrimiento será eliminado por completo. En el contexto de la eutanasia, este versículo tiene una relevancia profunda, ya que nos llama a ver el dolor y el sufrimiento como temporales, y a poner nuestra esperanza en el plan redentor de Dios, en lugar de buscar soluciones humanas inmediatas para escapar del sufrimiento. La primera parte del versículo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, subraya la intervención directa de Dios en la restauración de la creación. En este contexto, Dios no es distante o indiferente al sufrimiento humano. Él está comprometido con el consuelo y la restauración. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos recuerda que, aunque el sufrimiento es una realidad dolorosa en el presente, no es la última palabra. Dios tiene la promesa de enjugar cada lágrima, lo que implica que el sufrimiento tiene un final, y que ese final está en las manos de Dios, no en las nuestras. Al optar por la eutanasia, las personas a menudo buscan poner fin a su sufrimiento de manera prematura, sin considerar que Dios tiene un plan de restauración completo que puede ir más allá de lo que podemos ver en este momento. La siguiente parte del versículo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, describe una realidad futura donde el sufrimiento, en todas sus formas, será eliminado para siempre. Esta es una de las promesas más poderosas del cristianismo, que el sufrimiento y la muerte no son permanentes. En lugar de buscar alivio a través de la eutanasia, los creyentes están llamados a poner su esperanza en esta promesa de que Dios eliminará por completo el dolor y la muerte en el momento adecuado. Este versículo nos invita a mirar más allá del sufrimiento presente y a ver la vida desde la perspectiva eterna. Aunque la eutanasia puede parecer una solución compasiva en medio del dolor, este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para eliminar todo sufrimiento en el futuro, y nuestra esperanza debe estar en esa promesa. La frase «porque las primeras cosas pasaron» subraya que el sufrimiento, el dolor y la muerte son parte de la creación caída actual, pero no de la nueva creación que Dios traerá. Esta es una afirmación de que todo el sufrimiento que experimentamos es temporal y será reemplazado por una realidad mucho mejor. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos llama a recordar que el dolor y el sufrimiento no son eternos, y que, aunque enfrentamos momentos difíciles, hay una esperanza futura de redención y restauración. Al optar por la eutanasia, las personas pueden estar perdiendo la oportunidad de experimentar la gracia de Dios en medio del sufrimiento, una gracia que les recuerda que todo dolor es temporal y que hay una promesa de restauración completa en Cristo. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre el poder redentor del sufrimiento. Aunque el dolor es difícil de soportar, en muchas ocasiones,
La Biblia muestra cómo el sufrimiento puede ser un medio a través del cual Dios obra en nuestras vidas. En lugar de apresurar el final de la vida para evitar el sufrimiento, este versículo nos llama a confiar en que Dios tiene un plan para cada momento de nuestras vidas, incluyendo los momentos de dolor. La eutanasia, al intentar acortar la vida, puede evitar que una persona experimente plenamente la obra de Dios en medio de su sufrimiento. Aunque el dolor es real, este versículo nos recuerda que el sufrimiento tiene un final, y ese final está en las manos de Dios. Número 16. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Este versículo es parte de un cántico de alabanza de David a Dios después de haber sido librado de sus enemigos y de la mano de Saúl. En este canto, David reconoce la fortaleza y el sustento que Dios le ha dado en momentos de dificultad. Para David, Dios no solo es su protector, sino también su fuente de fuerza en los momentos más oscuros. En el contexto de la eutanasia, este versículo tiene una relevancia especial, ya que nos invita a confiar en Dios como nuestra fuente de fortaleza en medio del sufrimiento, en lugar de buscar soluciones humanas que acorten la vida. La frase Dios es el que me ciñe de fuerza es una declaración de dependencia en el poder de Dios. David, un hombre conocido por su valentía y habilidad en la batalla, reconoce que su fuerza no viene de sí mismo, sino de Dios. En los momentos de debilidad, Dios es quien lo sostiene y lo fortalece. En el contexto de la eutanasia, este versículo es una invitación a depender de la fortaleza de Dios en lugar de sucumbir al deseo de terminar con el sufrimiento a través de la muerte. Muchas veces, las personas que consideran la eutanasia lo hacen porque sienten que han llegado al límite de sus fuerzas. Pero este versículo nos recuerda que Dios puede darnos la fortaleza que necesitamos para soportar incluso los momentos más difíciles. La segunda parte del versículo, y quien despeja mi camino, subraya la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. David reconoce que, aunque enfrenta desafíos y obstáculos, es Dios quien despeja su camino y lo guía a través de las dificultades. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos invita a confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida, incluso cuando enfrentamos sufrimiento. Al optar por la eutanasia, las personas pueden estar intentando despejar su propio camino, sin darse cuenta de que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de sus días, incluso en medio del dolor. Este versículo nos llama a confiar en que Dios puede guiarnos a través de nuestras dificultades, y que el sufrimiento no es una razón para acortar la vida, sino una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la fortaleza espiritual en medio del sufrimiento. David, un hombre que enfrentó numerosas pruebas, desde persecuciones hasta batallas, reconoce que su fuerza proviene de Dios. En lugar de buscar alivio en soluciones humanas, David pone su confianza en que Dios lo fortalecerá y lo guiará. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos sufrimiento físico o emocional, Dios es nuestra fuente de fortaleza. La eutanasia, al acortar la vida para evitar el sufrimiento, puede estar evitando que una persona experimente plenamente el poder de Dios en medio de sus dificultades. Este versículo nos invita a confiar en que Dios puede darnos la fuerza para soportar cualquier prueba y que no debemos apresurar el final de nuestra vida por nuestra cuenta. La dependencia de Dios es otro tema clave en este versículo. David, un rey y guerrero, podría haber confiado en su propio poder o en sus recursos, pero en lugar de eso, reconoce que su fortaleza y éxito provienen de Dios. Este es un llamado a depender completamente de Dios, incluso en los momentos más difíciles. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos invita a dejar de lado el deseo de controlar el final de nuestra vida y, en lugar de eso, confiar en que Dios tiene el poder para guiarnos y fortalecernos en cualquier situación. La eutanasia, aunque motivada por el deseo de evitar el sufrimiento, puede ser una decisión que refleja una falta de confianza en el poder y el propósito de Dios en medio de nuestras dificultades. Número 17. Job, capítulo 1, versículo 21. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este versículo es parte de una de las respuestas más famosas de Job después de haber perdido a sus hijos, sus posesiones y su salud. A pesar de su inmenso sufrimiento, Job pronuncia estas palabras, que reflejan una profunda sumisión a la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Este versículo nos enseña que la vida humana está completamente en manos de Dios, desde el momento del nacimiento hasta la muerte. En el contexto de la eutanasia, este versículo tiene una relevancia significativa, ya que nos recuerda que Dios es quien da y quita la vida, y que, aunque el sufrimiento es real, debemos confiar en su soberanía en lugar de tomar el control sobre la vida y la muerte en nuestras propias manos. La primera parte del versículo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, refleja la naturaleza temporal de nuestra vida y nuestras posesiones. Job reconoce que no vino al mundo con nada y que no se llevará nada consigo cuando muera. Esta declaración es una expresión de humildad ante la realidad de la vida humana. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos llama a recordar que nuestras vidas no nos pertenecen completamente, ya que son un don de Dios. Aunque el sufrimiento físico puede hacernos sentir que ya no tenemos control sobre nuestra vida, este versículo nos recuerda que, desde el principio hasta el final, nuestra vida está en las manos de Dios. La eutanasia, al intentar poner fin al sufrimiento mediante la muerte, puede ser una forma de negar esta verdad fundamental de que Dios es quien controla el ciclo de vida y muerte. La siguiente frase, Jehová dio y Jehová quitó, subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Job reconoce que es Dios quien tiene la autoridad para dar la vida y también para quitarla. Esta afirmación es una poderosa declaración de fe en la soberanía de Dios, incluso en medio del sufrimiento más extremo. En el contexto de la eutanasia, esta verdad es crucial. Si creemos que Dios es quien da y quita la vida, entonces no nos corresponde a nosotros decidir cuándo debe terminar una vida, incluso si estamos sufriendo. La eutanasia, al tomar esta decisión en nuestras propias manos, puede estar desafiando esta verdad bíblica sobre la soberanía de Dios. En lugar de buscar poner fin a la vida para evitar el dolor, este versículo nos llama a confiar en que Dios tiene un propósito para nuestra vida, incluso en el sufrimiento, y que Él decidirá cuándo es el momento adecuado para terminarla. La última parte del versículo, sea el nombre de Jehová bendito, es una expresión de adoración y sumisión en medio del sufrimiento. A pesar de haber perdido todo, Job sigue bendiciendo a Dios y reconociendo su bondad. Esta actitud de adoración es un testimonio poderoso de fe, especialmente en momentos de dolor y pérdida. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos llama a adoptar una postura de adoración y confianza en Dios, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable. La eutanasia, al acortar la vida para evitar el dolor, puede ser una decisión que refleja una falta de confianza en la bondad y el propósito de Dios. En lugar de tomar el control sobre el final de nuestra vida, este versículo nos invita a confiar en que Dios sigue siendo digno de adoración, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestro sufrimiento. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre el propósito del sufrimiento. Job, aunque estaba sufriendo inmensamente, reconoce que Dios es quien tiene el control de su vida y muerte. Esto nos invita a considerar que el sufrimiento no es necesariamente algo que debemos evitar a toda costa, sino que puede tener un propósito divino. En el contexto de la eutanasia, esta verdad es significativa, ya que nos llama a confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando estamos enfrentando dolor extremo. La eutanasia, al intentar acortar el sufrimiento, puede estar evitando que experimentemos el plan completo de Dios para nuestra vida. Un plan que puede incluir el crecimiento espiritual y la dependencia de Dios en medio del dolor. Finalmente, este versículo nos invita a confiar en la soberanía de Dios. Job, a pesar de haber perdido todo, sigue confiando en que Dios es quien controla el ciclo de la vida y la muerte. La eutanasia, al tomar el control de este ciclo en nuestras propias manos, puede estar desafiando esta confianza en Dios. Este versículo nos llama a adoptar una postura de humildad y sumisión
ante la soberanía de Dios, confiando en que Él tiene un plan para cada uno de nuestros días, y que la muerte llegará en el tiempo adecuado que Él ha determinado. Número 18. Job, capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Este versículo, también en el contexto del sufrimiento de Job, es una reflexión sobre la naturaleza finita de la vida humana. Job, en su diálogo con Dios, reconoce que la vida de cada persona tiene un límite, y que ese límite está determinado por Dios. Este versículo es una afirmación de la soberanía de Dios sobre el tiempo de vida de cada persona y de la incapacidad del ser humano para prolongar o acortar su vida fuera de los límites que Dios ha establecido. En el contexto de la eutanasia, este versículo tiene una profunda relevancia, ya que nos recuerda que el número de nuestros días está en las manos de Dios, no en las nuestras. La frase, ciertamente sus días están determinados, subraya la idea de que la duración de la vida de cada persona no es algo que podamos controlar completamente. Desde una perspectiva bíblica, Dios ha establecido el número de días que cada persona vivirá, y esos días están determinados por su voluntad soberana. En el contexto de la eutanasia, esta verdad es crucial. Al intentar poner fin a una vida de manera intencional, la eutanasia puede estar desafiando este principio bíblico de que el número de nuestros días está en manos de Dios. Aunque el sufrimiento puede hacernos sentir que la vida ha perdido su valor o propósito, este versículo nos recuerda que nuestros días están determinados por Dios y que no debemos interferir con el tiempo que Él ha establecido para nosotros. La siguiente frase, el número de sus meses está cerca de ti, refuerza la idea de que Dios tiene un conocimiento íntimo y preciso de la vida de cada persona. No hay nada sobre nuestra vida que esté fuera del control o conocimiento de Dios. Él sabe exactamente cuántos meses, días e incluso minutos viviremos. En el contexto de la eutanasia, esta verdad nos llama a recordar que, aunque podemos enfrentar sufrimiento y enfermedad, Dios sigue teniendo control sobre el tiempo de nuestra vida. La eutanasia, al intentar poner fin a la vida antes de tiempo, puede estar desafiando esta verdad de que Dios conoce y controla cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la duración de nuestros días. En lugar de intentar acortar el sufrimiento a través de la muerte, este versículo nos llama a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que el tiempo de nuestra muerte debe estar en sus manos, no en las nuestras. La frase final, le pusiste límites, de los cuales no pasará, es una afirmación clara de que hay un límite establecido por Dios para cada vida humana. Este límite no puede ser sobrepasado ni alterado por el ser humano. En el contexto de la eutanasia, esta verdad nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Al intentar acortar una vida, la eutanasia puede estar desafiando los límites que Dios ha establecido para cada persona. Este versículo nos llama a respetar esos límites y a confiar en que Dios tiene un propósito para cada momento de nuestra vida, incluso en el sufrimiento. Al poner fin a la vida antes de tiempo, podemos estar negando la oportunidad de experimentar la gracia y el propósito de Dios en nuestros días finales. Este versículo también nos invita a considerar el propósito de la vida en su totalidad. Si nuestros días están determinados por Dios, entonces cada día que vivimos tiene un propósito y un valor, incluso en medio del dolor. La eutanasia, al acortar la vida, puede estar evitando que una persona viva los días que Dios ha determinado para ella, y que pueden tener un impacto significativo en su vida espiritual o en la vida de los que la rodean. Este versículo nos llama a ver cada día como un regalo de Dios y a confiar en que, aunque enfrentemos dificultades, nuestros días están en las manos de un Dios amoroso y soberano que sabe lo que es mejor para nosotros. Número 19. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo del Salmo 90 es una petición del salmista a Dios, pidiéndole que lo enseñe a vivir con sabiduría, reconociendo la naturaleza finita y limitada de la vida humana. El contexto de este salmo es una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la eternidad de Dios.
Mientras que la vida humana es breve y pasajera, Dios es eterno. En el contexto de la eutanasia, este versículo es particularmente relevante, ya que nos invita a ver la vida desde una perspectiva de sabiduría divina, en lugar de tomar decisiones impulsadas solo por el sufrimiento o el miedo. La frase, "enséñanos de tal modo a contar nuestros días", es una invitación a reconocer que nuestra vida es limitada y que no tenemos control sobre el tiempo que nos queda. El salmista pide a Dios que lo ayude a vivir con una conciencia plena de que nuestros días están contados y que como seres humanos no tenemos la capacidad de prolongar ni acortar nuestra vida según nuestros deseos. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos llama a recordar que la vida es un regalo limitado y que, en lugar de tratar de acortarla para evitar el dolor, debemos buscar sabiduría en cómo vivir cada día que Dios nos da. La eutanasia, al acortar la vida, puede estar evitando que una persona aprenda las lecciones que Dios tiene para ella en esos últimos días de vida. Este versículo nos invita a vivir con una conciencia de que nuestros días son finitos, pero preciosos, y que cada uno de ellos tiene un propósito divino. La siguiente parte del versículo, que traigamos al corazón sabiduría, subraya la importancia de vivir con sabiduría y entendimiento. La sabiduría bíblica no se trata solo de conocimiento, sino de vivir de manera que nuestras acciones reflejen una comprensión profunda de los propósitos de Dios para nuestras vidas. En el contexto de la eutanasia, este versículo es una llamada a buscar la sabiduría divina al enfrentar el sufrimiento y la muerte. En lugar de tomar decisiones basadas solo en el dolor físico o emocional, debemos pedir a Dios que nos enseñe a vivir con sabiduría, confiando en que Él tiene un propósito para cada uno de nuestros días. La eutanasia, aunque puede parecer una solución compasiva para evitar el sufrimiento, puede estar pasando por alto el valor de la sabiduría que Dios nos ofrece al vivir hasta el final natural de nuestra vida. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de cada día que vivimos. El salmista no pide una vida larga o sin problemas, sino que pide sabiduría para vivir cada día con significado y propósito. Esto nos recuerda que cada día de nuestra vida, incluso aquellos marcados por el sufrimiento, tiene un propósito en el plan de Dios. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos llama a reconsiderar la idea de que una vida marcada por el dolor carece de valor o significado. En lugar de acortar la vida para evitar el sufrimiento, este versículo nos invita a buscar la sabiduría de Dios para entender cómo vivir esos días de manera que reflejen su propósito y su gloria. Número 20. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Este versículo es una afirmación profunda sobre cómo Dios ve la vida y la muerte de sus seguidores. En un contexto más amplio, el Salmo 116 es una oración de agradecimiento a Dios por haber salvado al salmista de la muerte, y este versículo en particular expresa cómo Dios valora la vida y la muerte de aquellos que le pertenecen. En el contexto de la eutanasia, este versículo es crucial, ya que nos recuerda que la muerte no es algo que Dios toma a la ligera. Es un evento significativo y precioso a sus ojos. La frase estimada es a los ojos de Jehová subraya la idea de que la muerte de los seguidores de Dios es algo valioso para Él. La muerte no es simplemente un hecho biológico o un evento que debe ser temido o evitado. Es un momento significativo en el cual el creyente entra en la presencia de Dios. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos llama a recordar que Dios valora profundamente la vida y la muerte de sus hijos. Al apresurar la muerte mediante la eutanasia, podemos estar perdiendo de vista el hecho de que Dios considera cada vida y cada muerte como algo precioso y digno de respeto. La muerte no es algo que deba ser apresurado o evitado, sino algo que debe ser visto como una transición sagrada en el tiempo que Dios ha determinado. La frase "la muerte de sus santos" hace referencia a aquellos que pertenecen a Dios, a quienes Él llama santos, porque han sido apartados para Él. Esto implica que la vida de un creyente, desde el principio hasta el final, es valiosa a los ojos de Dios. La eutanasia, al acortar la vida, puede estar desafiando esta verdad de que la vida y la muerte de los creyentes tienen un significado especial para Dios. La muerte, aunque dolorosa, es un momento en el que el creyente entra en la plenitud de su relación con Dios.
Este versículo nos invita a ver la muerte no como una derrota o una solución rápida para el sufrimiento, sino como un momento precioso en el plan de Dios para la vida de cada creyente. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vida y la muerte desde la perspectiva de Dios. Mientras que el mundo a menudo ve la muerte como algo que debe ser evitado a toda costa, este versículo nos recuerda que la muerte de los santos de Dios es algo valioso y significativo para Él. En el contexto de la eutanasia, este versículo nos llama a reconsiderar la idea de que la muerte debe ser apresurada para evitar el sufrimiento. Dios, quien valora profundamente la vida de sus hijos, también valora el momento de su muerte, y ese momento debe estar en sus manos, no en las nuestras. Gracias por haber visto este video. Espero que el contenido te haya sido de gran bendición y que te haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan importante desde una perspectiva bíblica. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo contigo más enseñanzas de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.